Extraterrestres. Los extraterrestres y los ovnis son parte indiscutible de la ciencia ficción. Tanto en las mejores como en las peores películas de este género se utilizan básicamente los mismos recursos que las clásicas películas de terror. Los miedos ancestrales que han aparecido en los cuentos de hadas, la mitología y la cultura popular durante siglos. La principal diferencia, al contrario que ocurre con las películas de hombres lobo o de dragones, la gente aún piensa que los extraterrestres existen. El piloto estadounidense Kenneth Arnold acuñó el término platillo volante en 1947 tras haber avistado unas burbujas brillantes en el cielo. Desde entonces, los fotógrafos novatos han tomado montones de fotografías de ovnis supuestamente auténticas. En algunas de ellas, incluso parece que se ven extraterrestres. Estas fotos prueban sin duda una cosa: los fotógrafos de ovnis son los menos competentes desde la invención de la cámara. Por fortuna, los extraterrestres y los platillos volantes de las películas siempre están enfocados. Yo creo fervientemente en los ovnis. Nunca he visto ninguno, pero creo que pensar que somos los únicos seres inteligentes que hay en todo el universo es de lo más egocéntrico. Algún día sabremos la verdad. Las primeras películas de ciencia ficción de los años 50 arrastraban la herencia de sus predecesores góticos. La historia de esta película de 1951 tenía lugar en un páramo escocés cubierto por la niebla en el complejo decorado que quedó tras rodar Juana de Arco con Ingrid Bergman. Sí, pero te diré que ahora mismo no sé ni cómo se llamaba. No tengo ni idea, no me acuerdo. No sé si lo he sido alguna vez. Tengo idea de que era un hombre checo o centroeuropeo. Era muy callado. No decía nada. Era como uno más. Era pequeñito. En El enigma de otro mundo, producida por Howard Hawks y dirigida por Christian Nyby, los invasores emulaban deliberadamente un aspecto frankensteiniano. This is the spot where it was first seen, and these are the first people who saw the thing. How did it get here? What is it? That thing's alive, sir. I saw it, I shot at it, I hit it, I know it. Nothing happened. It just kept coming at me, making a noise like a cat doing. Kevin, it was awful. You could see those hands and those eyes. You gotta do something about it, you got. La revista Time creo que fue la que lo mencionó. Yo me quedé un poco aturdido. Decían que ese gorro de piel que llevaba el científico indicaba que estábamos hablando de los rusos. Yo nunca pensé en lo que estábamos rodando. Gentlemen, do you realize what we've found? A being from another world, as different from us as one pole from the other. If we can only communicate with it. El extraterrestre que bebía sangre fue encarnado por James Arness. Jim tuvo que hacer verdaderos malabarismos con la escena del fuego con esos chicos. Porque con ese traje solo tenían oxígeno para un minuto. 1.9. Needles hit the top. El escritor Jerome Bixby transportó el argumento del enigma de otro mundo a un cohete que volvía de Marte con un extraterrestre que se alimentaba de sangre como polizonte.
that thing have gotten aboard. Why? Just to kill us? What is the usual reason an intelligent creature kills? It's hungry? What makes you so certain it's intelligent, Colonel? Not just an animal. And open the door to see compartment. 2 décadas después, Dan O'Brien modernizó la idea en Alien. El director John Carpenter volvió a la idea original de John Campbell en 1982. No sé si es fenomenal, pero es una historia muy buena. Decidí que si iba a rehacer algo puede resultar divertido. Así que volví a la fuente original, el libro. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's won. You guys gonna listen to Gary? He can be one of those things! It Comes from Outer Space establecía el estereotipo del invasor accidental, que solo quería abandonar la Tierra sin que le molestaran. From its size and its appearance, this thing came from outer space. I even have reason to believe that some form of life in it. Fui a Bill Gates un día y le dije, mira, tengo esta idea para una película de ciencia ficción en la que una nave espacial cae en la Tierra por accidente. Los extraterrestres le echan un vistazo a este horrible lugar. Ven el tipo de gente que somos y todo lo que quieren es salir del infierno lo antes posible. Dije, ese es el problema. No quieren nada con nosotros. Escribí el guión sin saberlo. Me contrataron para hacer una sinopsis, pero les hice 90 páginas, o sea, un guión. Fui tonto. Me despidieron y trajeron a otro guionista que más tarde me dijo, tú eres tonto, he reescrito tu guión. What do you want? What are you doing? Let me see you as you really are. La película que hizo Don Siegel, basada en la novela de Jack Finney, formulaba la pregunta prohibida. ¿Y qué pasaría si los invasores fueran idénticos a nosotros? Los alienígenas volvieron en 1978. Kevin McCarthy volvía a aparecer. Pero esta vez era Donald Sutherland quien lideraba la lucha contra los desalmados. Parece que no tuvo éxito. El director Abel Ferrara rehizo la historia en 1994.
Esa fue mi primera experiencia de lo que estaba pasando. Sé lo que había en ciencia ficción y terror, la invasión de los ladrones de cuerpos, invasores de Marte, la idea de que iban a venir silenciosamente y que iban a reemplazar a tus seres queridos sin que pudiera hacerse nada al respecto. La imagen de los alienígenas que se introducían en los cuerpos de sus víctimas humanas indefensas se convirtió en parte del mito de los ovnis por todo el mundo. Killers from Space era muy típica e introducía otro elemento en el mito: la víctima amnésica con la que los alienígenas habían hecho extraños experimentos quirúrgicos. La imagen de un mediador benévolo que prevenía a la Tierra de la autodestrucción también se convirtió en parte del mito. Lo que me encantaba era ese extraterrestre bueno e inteligente. Julian Blaustein era el productor y Ed North el guionista. Yo siempre había tenido en mente a Claude Rains para actuar en Clantu. Afortunadamente para nosotros estaba liado con una obra en Nueva York y no estaba disponible. Luego recibimos una nota de Daryl Zanuck. Decía: muchachos, acabo de volver de Londres y mientras estaba allí vi a vuestro hombre en un escenario. Nunca ha hecho cine y me sorprendió. Creo que es muy interesante, tiene una mirada expresiva. Así que le he propuesto un contrato. Creo que deberíais echarle un vistazo y considerarlo como protagonista de vuestra película. Era Michael Rennie. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned out cinder. Las producciones de serie B se centraban en angustias generales, aunque el enemigo no eran solo los rusos, sino las fuerzas que van más allá de la comprensión. Get back on fire. You fool. Get back. Shoot, man, shoot. Hicimos la película como en 2 semanas. Me han dicho que hay un sitio en el que la ponen todos los días. Es una película increíble. Bueno, todas las películas de ciencia ficción se parecen, y sus actores también. No es agradable cuando tomas el guión, lo miras y dices: vamos, hombre. Tienes que leerlo y creértelo. Tienes que creerte que está pasando y que estás ahí, que todo eso es verdad. En un gran planeta habría una fuerza de gravedad enorme. Así que cualquier ser vivo tendría que estar pegado al suelo por la fuerza de la gravedad. Una jirafa no podría vivir en un planeta así. Por eso diseñé una criatura muy ancha, muy gorda y muy pesada, que solo levantaba esto del suelo. No podía esperar para verlo. Siempre estaban hablando de ello durante toda la puñetera película. Nos estábamos preparando para el primer día de rodaje. Ahí estaba exactamente lo que yo quería. Beverly Garland, una actriz que estaba muy de moda y que era la protagonista, se acercó asegurándose de que yo la miraba. Roger, debes estar loco. ¿Podría sentarme en esta cosa? Es como una seta. Miró hacia abajo y dijo: así que has venido a conquistar la tierra, ¿eh? Toma esto, y le dio una patada. Al final lo hizo. Le puso algo debajo y lo levantó un poco. Lo hizo un poquito más alto, pero seguía siendo ridículo. Me di cuenta de que tenía razón científicamente hablando, pero psicológicamente el monstruo siempre tenía que ser más grande que la protagonista. Dije: de acuerdo, me pondré contra la pared. El monstruo se pondrá aquí y podemos meter una garra, pero es que si me acerco al monstruo puedo hasta abrazarle. You'll feel the heart-stopping strength of the most fearful monster ever known. You think you're gonna make a slave of the world? I'll see you in hell first! It's our busy night, too. We've been flooded with calls from people who say they've seen flying saucers and little green monsters. Por extraño que parezca, la única vez que han aparecido unos hombrecitos verdes en una película fue en una parodia. Y tales hombrecitos en realidad eran naranjas. The invasion of Earth by a race of supermen from outer space, possessing the weird power of duplicating themselves indefinitely. War of the Satellites me encantó. Yo tenía uno de los papeles principales. Trabajar con Susan Cabot estaba chupado porque era lo suficientemente pequeña como para que yo la cogiera. Era como la historia de Alan Ladd. Si hubiera medido más de 1,5 metros, no habría podido trabajar con ella.
There it is, the barrier. All those men in that satellite will die. Cronos fue probablemente una de las películas menos típicas de los 50. Estaba ese robot gigante que funcionaba como unidad de almacenaje y que había sido enviado de otro planeta que había agotado todas sus fuentes de energía. Así que venían a otros planetas para quitarnos la energía. Y la verdad es que fue bastante profético. Uno se encuentra con la gente más extraña a bordo de las naves espaciales o luchando contra los invasores. Leonard Nimoy, que más tarde sería Mr. Spock, en una de sus primeras películas. How long can you guys stay underwater? Well, half an hour, perhaps a little longer. The atmosphere on Mars is so thin we've adapted ourselves to live on very little oxygen. Dennis Hopper, antes de Buscando mi destino y a mucha distancia de Waterworld. This town is in danger. Steve McQueen, en el papel de un adolescente bastante maduro en El terror no tiene forma. Dave, Doc Allen's been killed. It's over at his place. You gotta come now. Oh, wait a minute, Steve. Tell us what happened. Well, I'm trying to tell you. Now, this thing has killed the Doc. But what was it? Stop with it, kid. But it's kind of like a mass that keeps getting bigger and bigger. Muchos de los invasores alienígenas no solo eran inhumanos, sino no humanos. In theory, I suppose a single organism could do it. But in fact, there isn't an organism on Earth. You mean there didn't used to be? Siempre he dicho que hay más de hechos que de ficción, porque estábamos enviando satélites para investigar. ¿Recuerdas cuando volvieron de la Luna? ¿Recuerdas lo de las rocas? Aquello de tenemos que tener cuidado con ellos y con lo que puedan traer. Había leído en algún sitio, a lo mejor Michael Crichton sacó la idea de ahí, que el gobierno había planeado hacer 5 o 6 plantas bajo tierra. No sé para qué, a lo mejor para el gas o algo así. Así que puede que Michael sacara la idea de ahí. Tuve el privilegio de actuar en una película basada en la versión para teatro de Moby Dick que hizo Orson Welles en Londres en 1956 y que por desgracia no se terminó como pasaba con muchos de sus proyectos. Pero no hay duda de que era un fenómeno, un genio del teatro y del cine. Dio el primer gran salto con un programa de radio que te lava la sangre, en el que aparecía un ejército invasor de criaturas con tentáculos que provenían del planeta Marte. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. The oars are turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. You were aware of terror at the time you were giving this role. Were you aware that terror was going on throughout the nation? Oh, no, of course not. I was, frankly, terribly shocked to learn that it did. Of course, he knew Por supuesto que sabía muy bien la reacción que iba a haber. Pero el programa del señor Wells solo era la primera oleada de invasiones que provenían del planeta rojo. En 1953, el productor George Pal trasladó la historia a California con la misma fuerza y la misma envergadura que la historia original de la novela de G. Wells. Are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. Rushing to defend the Earth against the unknown weapons of the super race from the Red Planet. Is there nothing that can stop the Martian death machine? Guns, tanks, bombs, they're like toys against them. Ray Harryhausen diseñó los efectos para esta versión de la historia de G. Wells en la Guerra Fría. Obviamente, en aquel momento el escritor estaba en la lista negra. Estaba muy contento de demostrar que era posible que todos los países, incluidos los que eran enemigos durante la Guerra Fría, se unieran para combatir a un enemigo común. En The Midwich Cuckoos, John Wyndham
creó otro mito al que optaron los que creían en ovnis: la fecundación de humanos por los alienígenas. Are you aware of life on another planet? Why are you so nervous when an aircraft flies above you? Until recently, we haven't been able to make our control reach as far as a high aircraft. Well, now you have, is that it? Today, their control reaches out into space. ¿Cómo es ser la madre de uno de esos chicos? Tomé la historia y la traje a los 90, di un mayor protagonismo a las mujeres. Creo que ese era el gran detalle que faltaba. A beautiful, innocent girl on her honeymoon. Her passionate dreams of perfect romance turned into a living nightmare. For this sweetheart she married, the man she had loved, was merely the hollow shell for the invaders from outer space. Bill. El monstruo era fabuloso, pero por alguna razón, supongo que porque estábamos en 1958, tenía que parecer que el monstruo llevaba unos pantaloncitos. Basadas en una serie de televisión, las películas en las que aparecía el personaje del profesor Quatermass destacan como las más serias y terroríficas de la época. El escritor Nigel Kneale combinó hábilmente los miedos antiguos con los contemporáneos. El resultado de Quatermass fue Enemy from Space, que también daba rienda suelta a la imaginación. Empecé a darme cuenta de que había algo en la música. Quiero decir que la música en estas películas era realmente increíble. Resulta que era de un compositor llamado James Bernard. La verdad es que todas, y creo que Quatermass incluida, tenían solo instrumentos de cuerda y de percusión. Me parece que eso les iba estupendamente. We're holding this block with that tube, at least until the oxygen takes effect. Watching those zones, Resistance must cease immediately. Stay down your Yes, but as it kill us. Inside those domes are creatures from outside this earth. Are you mad? I've seen them. Thousands of tiny creatures that can join together and expand into things 100 feet high. Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg presentaba a unos alienígenas increíbles y benévolos que parecían una amenaza solo porque estaban muy avanzados técnicamente. Los aficionados a los ovnis afirman que esta película se hizo con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos para preparar al mundo frente a una visita extraterrestre pacífica que está pendiente. Solo en nuestro planeta hay millones de formas de vida que no se parecen en nada a los humanos. Con el infinito número de galaxias y de planetas que hay vagando entre billones de estrellas, la existencia de vida extraterrestre parece no solo posible, sino inevitable. Por tanto, la pregunta no es: ¿hay vida inteligente en otros mundos? No. Lo importante es: ¿tienen armas con rayos?